Hola chicos, bienvenidos al capítulo 10 de la leyenda del hechicero. Los minutos pasaban lentamente, el tercer toque de campana de la noche ya debía de haber sonado, así que solo faltaban unas pocas horas para el amanecer. Fletcher empezaba a tener frío, pero contuvo el impulso de echarse a temblar por miedo a asustar al diablillo. Cada vez que el demonio expulsaba el aire por los orificios nasales, Fletcher veía dos volutas de vapor. El pecho de la criatura subía y bajaba siguiendo un ritmo regular, y el joven oía un leve susurro cuando el aliento cálido le rozaba la oreja. Era como si aquel demonio estuviera durmiendo. Fletcher no tenía ni idea de cómo había ocurrido, pero se alegraba de seguir vivo. Cuando trató de quitarse a la criatura encima, el demonio gruñó, dormido aún, y se le sujetó con más fuerza al cuello, a pocos centímetros de la yugular. Retiró los dedos y el demonio se relajó de nuevo, con un ronroneo de satisfacción. Le recordó uno de los gatos de la aldea, que solía colarse en su habitación durante las ventiscas. Se le acurrucaba en el regazo y, reacio a abandonar aquel lugar tan calentito, bufaba cada vez que Fletcher intentaba levantarse. Al parecer, aquel diablillo también era una criatura muy posesiva. Al fin el chico se puso en pie y se dirigió al libro, con el cuello rígido como si llevara una jarra de agua en equilibrio sobre la cabeza. Se agachó con dificultad, recogió el libro, guardó el pergamino entre sus páginas y sujetó el volumen junto al pecho. Si tenía que aprender a dominar a aquel demonio, probablemente le iba a hacer falta. Fue entonces cuando lo oyó, el sonido de voces airadas a lo lejos. Se giró y vio al fondo del cementerio el destello de una luz temblorosa que se iba acercando. ¿Cómo lo habían encontrado? Tal vez algún vecino hubiera oído un ruido o hubiera visto la luz de la esfera. Le parecía extraño. Sin embargo, había elegido el cementerio precisamente porque se hallaba en un pequeño afloramiento al norte de la aldea, situado a casi 1 kilómetro de distancia de la casa más próxima y al que solo podía accederse por un peligroso camino de cabras. Echó un vistazo a su alrededor, presa del pánico, hasta que divisó un mausoleo medio en ruinas en un rincón del cementerio. Tenía las dimensiones de una cabaña pequeña, estaba rodeado de recargadas columnas y decorado con flores talladas en la piedra, aunque la lluvia ya había borrado los detalles hacía mucho tiempo. Fletcher se dirigió hacia allí y entró en el mausoleo por un acceso que era muy bajo. Después adentró en la oscuridad y se agazapó tras el bloque de piedra que cubría la cripta, al fondo del sepulcro. Sabía que apenas unos metros por debajo de él se ocultaba un antiguo osoario. Los huesos de varias generaciones de aldeanos se apilaban allí como si fueran montañas de leña. Se había escondido a tiempo. Apenas unos segundos más tarde, el resplandor de la llama de una antorcha iluminó el suelo justo delante de su escondrijo. «Estoy empezando a pensar que nos has traído a este cementerio para perder el tiempo», se oyó la voz de Didrik, que parecía frustrado. «Te lo digo en serio, lo he visto salir por las puertas de la parte de atrás de la aldea». Fletcher reconoció aquella voz. Era Calista, una centinela nueva, además de ser la compañera de juergas de Didrik. Era una muchacha de facciones duras, con una vena sádica casi tan peligrosa como la de su amigo. «Supongo que te das cuenta de que todo esto es absurdo. ¿Vas a estar paseándose precisamente por el cementerio en plena noche? No tiene familia. ¿A quién quieres que visite?», se burló el chico. «Tiene que estar aquí, Didrik. Hemos comprobado tanto los huertos como los almacenes y no lo hemos encontrado. Este es el único sitio que queda al norte de la aldea», respondió Calista. «Bueno, pues registrad todo el cementerio. A lo mejor está escondido tras de alguna lápida. Vamos, tú también, Jacob. No te pago para que estés ahí de pie sin hacer nada», ordenó Didrik. Jacob refunfuñó y Fletcher se encogió al verlo pasar con sus torpes andares por delante del mausoleo. La antorcha de Didrik proyectaba una larga sombra delante de él. La cosa se había puesto fea. A Didrik y a Calista podría haberlos derrotado, pero a Jacob su única opción consistía en huir. Aún así, a la chica le habían contratado como centinela por su constitución atlética, por lo que Fletcher no estaba muy seguro de ser más rápido que ella, y menos aún con un demonio enroscado al cuello. La buena noticia era que al parecer Didrik era el único que llevaba una antorcha, así que tal vez Fletcher pudiera despistar a los otros dos en la oscuridad. Se dejó caer al frío suelo de mármol y se quedó quieto, con la esperanza de que se marcharan sin registrar el mausoleo. Era un lugar obvio en el que buscar, aunque a simple vista probablemente parecía vacío, dado que él estaba oculto tras la losa de piedra. En el exterior la luz de la antorcha fue menguando a medida que Didrik se alejaba entre las hileras de tumbas. Una intensa lluvia empezó a caer con fuerza sobre el tejado y Fletcher se relajó un poco. Con aquel aguacero no tardarían en abandonar la búsqueda.
Del techo agrietado pronto empezaron a filtrarse gotas de lluvia. Un hilillo de agua le caía justo al lado, por lo que Fletcher se apartó del charco que ya había empezado a formarse e intentó mantener la calma, aunque no le resultaba fácil teniendo en cuenta quiénes eran los que estaban buscándole allí fuera. Se preguntó si los animales que él perseguía por el bosque cuando cazaba tendrían exactamente la misma sensación y deseó que no fuera así. Justo cuando creía haberse librado de Diedrich y de sus compinches, advirtió que la oscuridad que lo rodeaba se iba retirando a medida que se acercaba a la luz de una antorcha. Diedrich estaba volviendo. Fletcher contuvo la respiración cuando el centinela entró en el mausoleo y escurrió su capa. La antorcha mojada chisporroteó y se apagó. La sala quedó sumida en la oscuridad. Diedrich soltó unas cuantas palabrotas. Un instante más tarde entraron también Jacob y Calista, tan empapados y mal hablados como su amigo. «Os he dicho yo que dejarais de buscar», bramó Diedrich en la oscuridad, aunque parecía bastante resignado. «No está aquí, debe de haber vuelto sobre sus pasos cuando he ido a buscarte», dijo Calista. «No creáis que os voy a pagar», les espetó Diedrich. «Sin Fletcher no hay dinero». «Pero estamos empapados», gimoteó Jacob, a quien le castañeaban los dientes. «No seas crío, todos estamos mojados. Puede que ese chivato nos haya dado esquinazo, pero eso significa que lo pasará aún peor cuando finalmente demos con él. Venga, larguémonos de aquí». Fletcher soltó un silencioso suspiro de alivio al oír los pasos que se alejaban por la cámara, y entonces, justo cuando creía que su agonía había terminado, el demonio se movió. Bostezó con un ruidoso maullido y se le desenroscó el del cuello. Tras darle un cariñoso lametón a Fletcher en el peno rostro, se dejó caer sobre su regazo y se desperezó con lánguidos movimientos. «¿Qué ha sido eso?», dijo Diedrich entre dientes. «Maldita sea».